Él es el que ofreciendo su propio cuerpo, no en un altar, como lo había hecho Abraham y como lo hizo Lot y como lo hicieron los patriarcas y después por la ley, no en un altar de piedra, sino en un lugar que estaba cortado con maldición, porque está escrito que es maldito el que es colgado en un madero. No pusieron el cuerpo de mi Señor sobre un altar para degollarlo, sino que fue colgado en una cruz y contada la maldición sobre él. Y ese es, por cierto, el pecado que él cometió. No cometió ningún otro pecado, sino el pecado de haber sido colgado en un madero. Y allí en ese madero ofreció su cuerpo. Él mismo es el sacerdote y él mismo el sacrificio. Y él es el pontífice que entró, dije, no al santísimo de aquí, sino al lugar santísimo en la presencia del Eterno. Y abrió la puerta para nosotros y aquí estamos quienes ahora estamos sentados, dice, en lugares celestiales con Cristo. ¿Lo ha leído? Aquí estamos en la tierra. Aquí estamos en esta condición humana batallosa porque nuestra humanidad, a eso es a lo que quiero enseguida entrar. Nuestra humanidad de inmundicia. ¿Cómo he hablado de ello? ¿Y qué tantos son los que lo niegan? ¿Qué tantos son los que quieren ignorar la inmundicia de su condición humana, haciéndose pasar como que son muy justos y muy santos, empezando con un montón de ministros hipócritas que yo les he aplicado un título que se ha hecho famoso y que los hace enojar y se enojan porque son? He ilustrado con ese animal que por enfrente tiene muy bonitas plumas, pero cuando lo miran por atrás, qué feo se mira. El más bonito es el pavo real, pero su pariente más chafa es el guajolote. Y así están multitudes, no nomás de hombres, de ministros, no de hombres y mujeres, jóvenes y fuertes y mayores, sino en los púlpitos, en esa figura, aparentando una justicia y una santidad y una pureza que es una hipocresía descarada, y enseñan aún diciéndole al pueblo que llegando a cierto grado, a cierto nivel, a cierta altura, no me lo tiene que platicar otro, a mí me la hicieron en mis principios, cuando mirando mi condición humana, les he platicado, viví en la nube, la semana que Dios trató conmigo para darme la revelación de su nombre, viví en un éxtasis, en un bliss espiritual. Esa semana fui a pedir el bautismo y el pastor me hizo esperarme otra semana, entonces seguí viviendo en ese éxtasis, una semana, 2 semanas, y luego en la noche que fui bautizado duré otra semana en ese bliss. Entonces fue lo máximo, 3 semanas de aquella hermosura. Pero al fin de aquella última semana, ¿qué pasó? Me volví a dar otra agarrada con la señora. ¿Estás por ahí, corazón? Ahí está. Y me fui. Fue el sábado ese agarrón. Y me fui el domingo siguiente. Pues yo pensaba que como había vivido las 3 semanas anteriores en la nube 9, pensaba que ahí me iba a estar siempre. ¿Y qué pasó? Pues que me caí de la nube y el sábado me sentí miserable porque otra vez armamos pleito y cuánto y no sé, ella dijo que era azul y yo dije que era verde y vámonos. ¿Están aquí maridos y mujeres? Y el domingo yo estaba en el altar tirado ahí, una angustia porque había pecado. Pensaba que ya no me iba a pasar nada. Y entonces los guajolotes de entonces me dijeron, hermano Efraín, cuando ya usted esté en el tiempo que yo tengo y que usted esté en el lugar que yo tengo como ministro, a usted no le van a estar pasando esas cosas. Y el primero que miré, que tenía una cara por enfrente y otra por atrás, fue el que me dijo eso primeramente. No era el pastor, por cierto, era el asistente del pastor. Todavía vive, el otro día me lo encontré.
era mi vecino. Y vi que no concordaba lo que me dijo con lo que estaba haciendo él. Y ahí empecé a mirar y tuve que aprender, pero lo aprendí porque Dios quiso en que lo entendiera a golpes, muchos años hace allá, pero para ahora también son muchos años los que he tenido y que les he enseñado a ustedes que solamente podemos caminar cuando la sangre de de la víctima de nuestro Cordero, que es el mismo sacerdote nuestro, que a la vez es nuestro mismo pontífice, y que por su sangre, porque hay asimismo un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y no está hablando en forma literal, sino que está refiriéndose que a esa sangre humana, pero no en una humanidad cualquiera, fue derramada en la cruz, y esa sangre no nomás nos limpió el día que creímos, el día que obedecimos y que invocamos su nombre para el perdón de nuestros pecados, como Él lo estableció, sino que cada día la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque nuestro pontífice entró en el santuario, en el lugar santísimo, no aquí, en el tercer cielo. Y ahora, aquí estamos. Dije, nosotros los hijos que estamos ahorita aquí participando de carne y sangre, como les explicaba en ese tema en domingos anteriores, aquí estamos los hijos del Padre, y del Padre nos dice que Él también, cuanto los hijos participamos de carne y sangre, Él también, ¿quién? Es el Padre de los hijos, participó de lo mismo. Dios ha sido manifestado en carne. El Padre participó de lo mismo. Y ahí dice, ¿para qué? Para librar por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, y que tenía por lo tanto a todos sujetos a servidumbre. Entonces nuestro Padre, Dios, se manifestó en carne, para darnos ahora las armas para que podamos vencer a nuestro enemigo y a nuestra condición, adquirir buena conciencia, no de nosotros. El texto dice, a la figura de la cual, hablando del bautismo, o hablando de los días de Noé, del diluvio, en donde 8 personas fueron salvas por agua, dice, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Hay que le han quitado la S, dice que no salva. No, ahí dice nos. El bautismo que ahora nos salva, o el bautismo que ahora corresponde, no salva, pero lo abre un paréntesis de lo que he hablado mucho, no quitando las inmundicias de la carne. No voy a ocuparme en ello, a su tiempo voy a volver a hablar de esto otra vez. Hasta compuse un himno que es el último, que habla de las pasiones humanas. Ustedes están en las copias, pues algunos todavía, si no las han hecho avioncitos los niños. Entonces, la salvación por la fe, por la sangre del Cordero, por la gracia de Dios, por la aceptación del Salvador, por el bautismo mismo, salva, pero es en la conciencia, porque la carne no le quita la inmundicia mientras resuelle. Y esa es la verdad que muchos niegan. Y dije, fingen y son hipócritas y engañadores y engañan a muchos, pero ellos son los que están peor. Yo lo sé, porque los he conocido por una vida ya. Pero la inmundicia de la carne está, ahí está. Entonces mi pregunta trabajó en mi mente, ¿en qué carne vino el Padre? Así digo en el himno, ¿verdad? ¿Verdad? El himno que habla me olvidó el título, y dice, el coro dice, el mismo Padre sufrió el dolor, de carne y sangre participó.
Nadie se acordó del título del himno. Pues sí, se habla del misterio, pero se me olvidó. Ahí está. De todos modos, ahí menciono en el coro de ese himno, el mismo Padre sufrió el dolor. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos creyendo que el viejito mandó a su muchacho. Sabemos que Dios ha sido manifestado en carne y que el término bíblico, el Hijo, no quiere decir una segunda persona, sino la imagen visible del Dios invisible, el cuerpo de gloria del Dios Espíritu infinito, pero que ese cuerpo de gloria es el que se vistió de humanidad. Y cuando lo vieron Pedro, Juan y Santiago descubierta su gloria en el monte de la transfiguración, vieron al mismo que había visto Isaías en el trono, y al mismo que vio Daniel también en el trono, y al mismo que vio Ezequiel, un ser de gloria al cual todos los seres celestiales adoran. Ese es el Hijo. No es la segunda persona de una dualidad o de una trinidad. Y ese ser, que es el cuerpo visible del Dios invisible, es el que ha sido manifestado en carne. Ahí estaba en el monte. ¿Quiénes subieron al monte? 4 hombres: Pedro, Juan, Santiago y un personaje con un vestido blanco que le decían Jesús Nazareno. Un hombre. Pero que estaban ahí, 3 hombres siguieron siendo hombres, y aquel Jesús Nazareno, personaje misterioso, se quitó el velo de carne por un momento y vieron al Dios de la gloria, al cuerpo de Dios, que es lo único que se puede ver. Y ese es el cuerpo de Dios, el cuerpo de Dios, ese cuerpo en el cual está escrito que habita toda la plenitud de la divinidad. Corporalmente, ese es el cuerpo por medio del cual creó todas las cosas, y la Biblia lo llama en el Nuevo Testamento el Hijo. En el Antiguo Testamento nomás 2 veces se refiere a ese término. Entonces Dios manifestado en carne, y dije, la pregunta seguía revoloteando en mi mente: ¿en qué carne? ¿Carne como la nuestra? ¿Cuántas veces había oído yo decir desde que empecé que José no era el padre del niño Jesús? Todo mundo sabe que José no era el padre del niño Jesús. Hasta 40 días después de que María cumplió con la ley de su purificación, 40 días una mujer judía, cuando tenía un niño varón, era considerada inmunda, no podía ir al templo. Cuando llevaron al niño Jesús para circuncidarlo a los 8 días de nacido, que lo tomó en sus brazos Simeón, ¿se acuerdan? María no iba allí, porque ella no podía entrar al templo, porque era inmunda conforme a la ley. Tenían que pasar 40 días y luego ofrecer el sacrificio propio para que quedara entonces ya limpia y entrar al templo. Entonces fue presentado la circuncisión, ella no estaba a los 8 días, a ella le faltaban todavía 42 días para que quedara limpia y volviera a poder entrar al templo. Cuando era niña, la mujer judía tenía que estarse 60 días, cuando era mujer, la baby. Bueno, sabemos que cuando pasó la purificación de ella, entonces José, que estaba desposado con ella desde muchachitos, de acuerdo con la tradición, la costumbre de entonces, que hasta todavía prevalece. Hemos oído hombres que han venido del Asia y nos han dado razón que sus padres escogieron quién iba a ser su esposa y no la conoció hasta el día que se casó y que le levantó el velo. Fue la primera vez que la vio, porque hay esas culturas, y ese tiempo era en el pueblo de Dios, en que los padres lo han hecho entre el pueblo de Israel, casar a los hijos de niños o de jovencitos, y ya están desposados. Ahorita hay un problema entre los ortodoxos por ese lado, porque hay padres que han estado casando con cierta ventaja a su hija con el hijo de otra familia, niños todavía. Y ahorita hay problema. Pero entonces no había problema porque estaba muy común, y José había sido desposado con María aún siendo muchachitos.
pero no había vivido con ella. Ella todavía estaba en su casa, por eso dice que era una virgen. Cuando terminó el tiempo de la purificación de ella, entonces se unió con su esposo y de José ella tuvo 4 hijos y varias hijas, que no dice sus nombres. Los hijos eran José, hijo, Jacobo, Simón y Judas. 4 hijos varones, hermanos, según se creía, del mayor, que era Jesús, hablando del niño. ¿Ok? De paso voy a mencionar, ¿verdad?, ¿qué es lo que creían muchos de ustedes? En una diosa, porque el diablo ha hecho una diosa de María y le ha cambiado de ojos y de color. En México se las puso morena y le puso nombre, ¿verdad? Hay muchos aquí que andaban adorando a la Virgen de Guadalupe. Allá, ¿verdad?, en el sur de la península ibérica, en España, parte de Francia, Portugal, puso a la Virgen de Lourdes. En África, allá la puso blanca, aquí morena. En Asia, con los ojos estirados. En Japón se la puso negra. A mí, quiero decir, en África la puso negra. Es el diablo. Y han tenido visiones y revelaciones todos, ¿no? Por eso le dije al principio, gracias a Dios que lo que les he enseñado no son por visiones ni revelaciones por ahí que miré y que oí, sino que se las he explicado porque Dios me la da que la entienda en este libro. Entonces todo el mundo sabía que José no era el padre del niño Jesús. No era. Pero en cambio sí están creyendo todos, y no nomás allá donde estaban muchos de ustedes adorando a una diosa que es una abominación, que si María supiera que iba a hacerse, que si iba a hacer eso con ella, lo hubiera matado de angustia el saber que un día le iban a convertir en una abominable idolatría. María no supo nunca que iba a ser el diablo con ella, y ha muerto. Después de muerta. No nomás ahí han creído que María era la madre del niño, también en el ambiente nuestro. Y no lo habré de saber yo, dije hace menos de 10 años que Dios abrió mi entendimiento. Quiere decir que entonces, como quiera, tenía más de 35 años sirviendo al Señor. Y estaba creyendo. O más bien nunca me había puesto a pensar que María no podía haber sido la madre del niño Jesús. Ya dije, fue lo que entendí ese día, con lo que Dios me puso con el texto y el libro que me llegó, y que yo realicé muy glorificado, y que me tumbó para el suelo mi viejita. Ay, pues yo lo había entendido, nomás que no lo puedo explicar. Y ni se paró de planchar. Cuando Dios me empezó a dar entonces que lo entendiera, ¿saben qué? Así como las demás verdades que he entendido de parte del Señor, esta vino a cambiar. Hijita, volteate para acá, no esté distraída mirando la pared, mírenme con los ojos. Hasta este día, puedo decir, o más bien que en ese día, cuando entendí esto, cambió el rumbo de mi vida en una forma así o así, para el lado positivo derecho, entendiendo qué es ese dichito que tantos años sabía decir, aún mayormente entre las mujeres y también entre los hermanos. Un dichito, así como la paz de Cristo. Dichitos, paz de Cristo. La paz que da mi Cristo es el tesoro maravilloso que tenemos. La paz
dijo, como no como el mundo la da, yo os la doy, mi paz. Pero el dichito, paz de Cristo. Qué repugnante los dichitos, porque los usa el diablo para que se pierda la unción que esté en aquella tremenda verdad. Y el otro dichito que viene al caso, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Sangre de Cristo. Si se hace como un dichito, está lo mismo que el dichito de la paz de Cristo. No es un dichito, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Limpia, no limpió, limpia, limpia. Cada día que termina, búscala, porque cada día limpia, porque cada día ofendemos a Dios, cada día límpiala. Y si no la usas, estás tonto, estás tonta, te ha atontecido el diablo para que no la uses, porque esa sangre limpia, limpia. Porque entró al santuario del cielo y está. Ese es Jesucristo, hombre. El simbolismo de esa palabra no es como enseñaba un guajolotón aquí en el radio, aquí que Jesucristo, el Señor, está en carne en el cielo. Hombre, qué simpleza, hombre. ¿Y había quienes le creyeron? Es un simbolismo precisamente de la sangre. Además, el texto que viene a mi mente es en el cual está en Apocalipsis, en el capítulo 11, donde dice, y ellos, aquí estamos algunos de esos ellos, hablando de los fieles hijos de Dios, ellos le han vencido. ¿A quién? A este enemigo que anda aquí, al que te quiera quitar, o al que no dejó que vinieran algunos que podían haberle servido, que podían haber venido y que podían verse beneficiado y no los dejó que vinieran. Y le hicieron caso los mensos y mensas. Y después que oyen el casete y los insulta, que los insulte para que se les quite los mensos. Si esto es insulto para que se les quite los mensos, los voy a seguir insultando. Sí, Señor. Y aún al estar aquí, tengan cuidado, porque está aquel a quien ellos han vencido. Ellos le han vencido. Aquí está el que han vencido. ¿Quiénes? Ellos. Aquí estamos algunos de esos ellos. Por el testimonio de la palabra y la sangre del Cordero. La sangre. Fíjense. La palabra que es la espada y la sangre. Y por la palabra hemos conocido el nombre. Y por la promesa en la palabra hemos recibido también el Espíritu Santo. Armas. El nombre, el don del Espíritu, el poder del Espíritu Santo. La palabra, la sangre. Armas. Que les he dicho en otras ocasiones, cristianos derrotados, cristianos bocabajeados, llenos de mundo, todos atrasados. Y no digo de la inmundicia que está en sus carnes, que está en nuestra humanidad y contra la cual pelea el Hijo de Dios, el hijo, y digo hijo, digo hija. Ya no digo el que está peleando, sino menciono de los que ya no pelean y le dan más bien. Ahí está. En lugar de leer, en lugar de orar, en lugar de platicar del Señor, ¿qué se le llevan haciendo? Sentados detrás de la pantalla, alimentando la cochina carne. Aunque no digan amén, de todos modos saben que esa cosa es tan común, y no nomás esa, siguen todas otras cosas más. Ahí está. Aquí me oyen y siguen igual. Otra vez vuelven a hacer lo mismo, que están como el drogadicto, ya no pueden dejar la morfina. Ya no pueden vivir sin aquella porquería. Ahí están. ¿Y lo de Dios? Y no pueden vencer. Dice, ellos le han vencido. Ya dije, están esas armas que he mencionado, el nombre, el poder del Espíritu Santo, la palabra, la espada y la sangre. Tenemos armas suficientes para vencer. Y no nomás vencer, dice San Pablo, que en todas estas cosas hacemos, ¿qué? No, y más que vencer, por medio de aquel que nos amó y nos ha dado esas armas, y entre ellos su sangre,
Pero cuando no se entiende cuál es la humanidad en la que Él vino, no se aprecia la sangre. Y el dichito se dice, pero como el otro dichito y el otro dichito. Fíjense bien. No se les olvide que esto no es escuela dominical. Son pláticas profundas para mis alumnos. Los que quieren ser mis alumnos porque nadie está a fuerza. Muchos no han querido ser mis alumnos, mis discípulos no quieren ser. ¿Yo qué voy a hacer? Hay quien dé, pero no hay quien ruegue. Ese texto está en el Antiguo Testamento, en el libro de Sofoquías, porque qué sofocones les doy. Y algunos se sofocaron tanto que han ni envuelto ni por la feria. Unos en persona, otros por los videos, otros por los casetes, otros por lo que escribo, tan sofocados. Bueno, han de haber leído Sofoquías más bien. Ahora, esta humanidad, Señor, dije yo, tú te manifestaste en carne. Y el texto que empecé a mencionar que brincó a mi mente, porque tal pontífice nos convenía. ¿Cuál pontífice? Ya les dije. ¿Cuál pontífice? Aquí está. Nuestro pontífice aquí está. No necesita que lo elijan los demás sacerdotes, porque ya tampoco se necesitan sacerdotes, ni víctimas. Ya dije, Él fue la víctima, Él fue el sacerdote y Él es el pontífice. Tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dice que aún las estrellas no son limpias delante de sus ojos, dice la Escritura. Aún en los ángeles halló vanidad. No hay nada ni nadie más limpio que Él. Y no nomás en su gloria, sino en su humanidad. Entonces pensé, no nomás José no fue el padre del niño, pero tampoco María. Y además María en su cántico dice unas palabras muy curiosas. Mi corazón se alegró en Dios, mi Salvador. ¿Por qué habla así María? Porque ella, aún siendo una muchacha pura, virgen, limpia, pero ella entendió que siendo genética, herencia de nuestros primeros padres, ella sabía, aún siendo del pueblo de Dios, guardadora de la ley, ella nació comiendo comida kosher en el vientre de su madre. Ella misma también alimentó al niño Jesús en su vientre con comida kosher, que hasta este día la comen los judíos ultraortodoxos y los ortodoxos. Comida preparada de acuerdo con el Levítico. No nomás ella, su madre a ella al niño. Así que no había cosa inmunda, había sido criada, enseñada en todas las cosas que eran inmundas, que están dichas en la ley, que no se toquen, que no se hagan, en los 613 mandamientos que están en la ley. Aparte de las demás tradiciones e interpretaciones que han hecho los rabinos durante las edades.